Bueno, mi nombre es Pamela Godoy, soy la docente a cargo de la Cátedra de Elaboración y Evaluación de Proyectos. Esta es la clase número 3, el blog número 2. Con lo que hemos aprendido en las clases anteriores, nos hemos dado cuenta que para que nosotros podamos elaborar de una mejor forma un proyecto, siempre es bueno realizar algunos pasos previos. Y hoy hablaremos precisamente de esos pasos que debemos tener previos al diseño de un proyecto. Para que nuestro diseño de proyecto sea coherente, sea pertinente, sea relevante y que además permita dar respuesta a las problemáticas que se están detectando dentro de una comunidad o de un grupo, se debe cumplir una serie de pasos previos, de manera de asegurar los criterios en la calidad de la intervención que se va a entregar a través del proyecto. Debemos tener aquí claro que va a ser muy importante, previo a la elaboración del proyecto, que nosotros podamos construir nuestra percepción o podamos desarrollar lo que es nuestra observación, específicamente de una situación problema que se pueda estar presentando. Debemos tener en claro que en general el impulso, y no solamente el impulso, sino que también la energía para poder implementar proyectos, se va a originar en distintas investigaciones o en constataciones empíricas de situaciones no deseables o que sean susceptibles de modificar. Esto se realiza principalmente buscando lograr un estado de mayor calidad y condición de vida para una cierta población objetivo, en este caso la población o el grupo en donde vayamos a intervenir. Es así como un proyecto va a nacer a partir de la identificación de un problema central, ¿ya? O de una carencia que se desea mejorar o resolver. Así como vimos anteriormente que el FODA se podía utilizar para determinar algunos aspectos del proyecto que siempre iban a ser para mejorarlo, para modificar o para fortalecer, en esta etapa también hay muchos profesionales que aplican esta misma técnica y principalmente la aplican dirigida a lo que son la detección de las problemáticas que se están presentando en esa situación inicial cuando ellos van a inmiscuirse en esa localidad o en ese grupo, aportando con el conocimiento que logran de este FODA a la mejora del diagnóstico que se debe realizar. Hablemos del diagnóstico entonces. El diagnóstico se va a tomar como la base del diseño para poder comenzar a elaborar un proyecto. Una vez que detectamos el o los problemas que se hacen necesarios con un análisis profundo a través de lo que es el diagnóstico y así poder obtener mayor información y lo más posiblemente cercana a lo que va a necesitar esa comunidad donde nosotros vamos a ir a intervenir, debemos tener en claro que el diagnóstico se va a presentar como una de las mejores formas para poder acotar toda esa información y para poder elaborar de mejor forma lo que es el proyecto que vamos a presentar. Así que vamos a entender la definición de diagnóstico como la actividad mediante la cual se interpreta de la manera más objetiva posible la realidad que interesa transformar. Va a constituir la base sobre la cual se van a elaborar los proyectos. A través de este análisis del diagnóstico se van a definir los problemas prioritarios, las causas, los efectos, los posibles focos de intervención y también, por qué no decirlo, las eventuales soluciones a dichos problemas. Debemos considerar en este punto, primero, que un diagnóstico debe ser capaz de mostrar la realidad sobre la cual se desea intervenir a través del proyecto que se va a realizar. Al detectar esta realidad, debemos ser capaces de proyectar acciones que estén destinadas a cambiar o a investigar esta realidad. Cuando nosotros ya conocemos esta realidad, se debe indicar las principales causas que la originan. Finalmente, se podrá señalar y se podrá identificar sobre cuál de todas estas problemáticas se va a realizar o se va a construir el proyecto. Aquí, para orientarnos mejor, consideremos que el diagnóstico debe responder a las siguientes preguntas. La primera, ¿cuáles son los problemas?
Aquí no basta solo con señalar y describir los problemas, sino que un buen diagnóstico debe explicar la prioridad y la urgencia que tiene cada uno de ellos, de manera de poder fundamentar y de justificar la necesidad de invertir recursos en su solución. Simultáneamente, a partir de este diagnóstico, se deberá hacer visible el que la intervención propuesta con este proyecto que queremos realizar o que queremos elaborar es una solución adecuada y una solución pertinente y además viable para el problema en cuestión. La segunda pregunta que debemos responder es: ¿quiénes están afectados por el problema? Para que nosotros podamos determinar bien a lo que son nuestros beneficiarios del proyecto, vamos a necesitar una descripción detallada de los mismos, en donde se deberá incluir sus características personales y sociales, tales como la edad, el sexo, el número de personas que forman su grupo familiar, las características educativas, las características laborales, su estado civil, etc. Pero también debemos incluir todo lo que son aquellas características relativas a su localización física, es decir, región, comuna, población, barrio, etc. La tercera pregunta que debemos responder para realizar un buen diagnóstico hace relación sobre cuáles son las principales causas y efectos de los problemas que hemos detectado. Una vez que nosotros identificamos la situación del problema y también a los grupos sociales a cuales se está afectando este problema, se deberá exponer las principales causas y los efectos que tiene ese dicho problema para los sujetos involucrados. ¿Ya? En resumen, el diagnóstico debe orientar a obtener, primero, la descripción e identificación de quienes sufren el problema, que era lo que estábamos hablando recién. Segundo, una línea base o indicadores que definen el estado actual del problema que se está tratando de corregir. Tercero, posibles estrategias para la solución, ya sea una estrategia total o una estrategia parcial de los problemas que se están presentando. Y cuarto, expectativas y posibles acciones de los distintos actores sociales que se van a involucrar para poder mejorar esa situación. Ustedes pueden ver en la diapositiva parte de lo que es el esquema que realiza Marcela Román en su guía práctica para el diseño de proyectos, ¿ya? Bueno, aquí en esta esquematización podemos ver que siempre es importante tener una base de conocimiento antes de poder comenzar con la elaboración de un proyecto, como lo hemos dicho en todas las clases anteriores, ¿ya? Entonces, cuando nosotros conocemos la historia de la comunidad en donde vamos a ir a insertarnos para aplicar el proyecto, vamos a llegar también conociendo una situación inicial. En esa situación inicial nosotros vamos a ser capaces, a lo mejor vamos a aplicar un FODA y vamos a ver cuáles son los grupos que están ahí afectados por el problema, vamos a tener nuestra propia percepción y vamos a poder empezar a recolectar cierta información que nos va a servir de base para el diagnóstico. Cuando nosotros comenzamos a realizar el diagnóstico, que es una base fundamental para la elaboración de un proyecto, vamos a ser capaces de identificar un problema central, por ende sus causas y también sus efectos. Vamos también a ser capaces de identificar problemas asociados a ese problema central y por ende vamos a poder hacer una prognosis profesional en donde vamos a ver cierta proyección de acciones o ciertas estrategias que vamos a aplicar para solucionar el problema central principalmente. Y desde ahí nosotros podemos comenzar a elaborar lo que es nuestro proyecto para llegar a una situación deseada final. Cuando nosotros hablamos de la descripción del problema central, quiere decir que nosotros ya hemos sido capaces de sistematizar y de analizar la información sobre la situación problema que encontramos, ¿ya? Entonces somos capaces de poder identificar la principal causa, es decir, el problema central, y también explicar cuáles son los efectos o consecuencias o las causas enraizadas que han traído este problema central. Es entonces cuando nosotros podemos decidir sobre cuál de estas estructuras vamos a empezar a elaborar nuestra propuesta de intervención.
¿ya? Puede ser sobre una causa o sobre un problema que vendría siendo como el problema central idealmente, pero también se puede aplicar sobre alguna otra situación, como puede ser una causa específica que a lo mejor está complicando más al tema de la comunidad en donde se va a ir a intervenir. Ya conociendo el problema central que hemos identificado o sus causas, ya podemos comenzar a trabajar sobre hipótesis o ciertas prognosis en torno a la causa y efecto del problema central. La experiencia, así como el resultado de las investigaciones anteriores, nos van a permitir establecer relaciones y condiciones entre las causas y los efectos descritos anteriormente en este PowerPoint. ¿Ya? Con esto se supone que nosotros ya tendríamos un ejercicio importante en donde podríamos comenzar a implementar este tipo de hipótesis o este tipo de prognosis que haga alusión directa con si no se hace esto podría llegar a pasar esto otro, es decir, la causa-efecto. ¿Ya? Podríamos manejar diferentes variables también para poder impactar positivamente en la solución de los problemas que se nos vayan presentando. A continuación vamos a hacer un trabajo práctico en donde vamos a dar una mirada a alguna técnica que se puede aplicar y que es de bastante utilidad para poder sistematizar toda la información anteriormente descrita y que nos va a permitir dar inicio a la elaboración de lo que es el diseño de un proyecto. Esta técnica se llama el árbol de los problemas y es una técnica metodológica que nos permite describir un problema y al mismo tiempo conocer y comprender la relación entre sus causas y efectos. Así, con la aplicación de este ejercicio, nosotros vamos a poder hacer de mejor forma visible las posibles hipótesis o prognosis de nuestra intervención dentro del grupo con el que vamos a trabajar. Este árbol de los problemas se extrajo del libro de Martinic. ¿Qué podemos realizar con la construcción de este árbol de problemas? Primero, podemos dar una identificación de él o de los beneficiarios del posible proyecto, es decir, podemos describirlos, podemos definir quiénes van a ser los sujetos directos y también los indirectos que van a recibir el beneficio. Lo segundo que puede ser es que podríamos determinar los principales problemas que afectan a estos sujetos, ¿ya? Es por eso que se habla de un problema central principalmente. También podemos analizar y elegir el problema central, como les decía recién, para una futura intervención con ellos. Podríamos analizar y describir también las causas que presenta o que trae como consecuencias ese problema central. También podemos identificar los principales efectos de ese problema y presentar dicha descripción y análisis como un árbol, ¿ya? Este árbol, al presentarlo, nos vamos a dar cuenta que está compuesto de 3 componentes. El primero es el tronco, que va a corresponder a todo lo que es el problema central que se está presentando. El segundo viene siendo las raíces, en donde van a ponerse todo lo que son las causas de ese problema central. Y por último podemos ver la copa, que va a corresponder a los efectos o consecuencias del problema. En resumen, podríamos identificar un problema central, podríamos identificar las causas de ese problema central, que se trata principalmente de las raíces o de los pequeños problemitas que va arrojando este problema central, problemitas entre comillas. ¿Ya? Luego podremos hablar también de todo lo que son los efectos. Aquí vamos a lo mejor a identificar efectos directos como efectos indirectos. Podemos ver dentro de la presentación algunos ejemplos que se pueden ir presentando para que ustedes vayan, aterrizando la aplicación de lo que es el árbol de problemas. Viene también dentro de esta presentación un árbol que ustedes pueden ir completando de acuerdo a la identificación de un grupo que a ustedes les interesaría intervenir.